Parte 2.4. ¿Cómo determinar de forma analítica algunas de las comprobaciones del reglamento? Introducción a las comprobaciones preoperacionales teóricas. Tal como se ha visto hasta ahora, algunas de las comprobaciones que establece el reglamento son susceptibles de ser abordadas de forma analítica, sin perjuicio de que dichos valores obtenidos puedan ser comprobados posteriormente mediante ensayos. Otros requerimientos, no obstante, van a venir controlados mediante la adopción de soluciones constructivas in situ o requerirán necesariamente de un ensayo final que demuestre conformidad con los valores límites, dada la complejidad de la vía analítica. Para las perturbaciones originadas por transmisión de ruido existen una serie de formulaciones de la acústica clásica y de otros autores contemporáneos que permiten realizar predicciones sobre los niveles de presión sonora que se percibirían en distintos puntos receptores. Si queremos controlar perturbaciones por ruido y partimos de una actividad y queremos saber lo que ocurre en el recinto colindante, podemos determinar el nivel de presión que se recibiría, que se registraría en dicho recinto colindante y compararlo con los valores límites del reglamento. Con las traslaciones y salvedades necesarias, dichas comprobaciones preoperacionales, que se realizan, por tanto, antes de la puesta en marcha de la actividad, pueden ser suficientes para controlar la incidencia acústica en locales que no presenten un elevado nivel de presión sonora, hasta 80 decibelios. En el resto de casos, es decir, las actividades con elevado nivel de presión sonora, estas comprobaciones pueden resultar útiles como primer paso para evaluar la situación de partida y estimar entonces el elemento necesario. En una primera aproximación, para poder operar con las formulaciones acústicas mencionadas, procederemos con la siguiente simplificación. El nivel de presión del receptor que calculemos deberá ser inferior al nivel continuo equivalente en periodo día, tarde o noche que se refleja en las tablas 6 y 7 del artículo 29. Es decir, se tratará de demostrar que en el punto receptor que corresponda se origina un nivel de presión sonora, el E/P receptor, inferior al valor límite, el E/EQ, definido en las tablas 6 y 7 para dicha situación. Compararemos, por tanto, los valores que obtengamos de nivel de presión en el punto receptor con los valores máximos de los índices de ruido que el reglamento establece como valores límite a respetar en la tabla 6. Así, manteniendo este esquema de metodología que mantendremos durante el tema 3, partiremos de dos tipos de elementos receptores. O bien los interiores de recinto, cuyos valores límites de emisión estaban recogidos en la tabla 6, o bien las áreas exteriores, las áreas acústicas homogéneas, cuyos valores límites estaban reflejados en la tabla 7. Los emisores en la columna central podrán ser tanto emisores ubicados en el exterior o emisores ubicados en el interior de recintos colindantes. Con independencia de los que sean los emisores, lo que hay que tener en cuenta es que el nivel de presión sonora del receptor no supere los valores límites de la tabla. Sin embargo, las comprobaciones en el tipo de formulación sí nos interesará saber la posición relativa de emisor y receptor, porque ellos se relacionan con un tipo de formulación específico. De esta forma, a nivel preoperacional, compararemos los niveles de presión sonora en los puntos receptor que correspondan con los valores límites establecidos por el RPCA, y ello será posible mediante una serie de comprobaciones que se refieren a diferentes situaciones relativas entre el emisor, que es nuestra actividad, y el receptor afectado. En el tema 3, para cada comprobación se expondrá una referencia a la tabla del reglamento que contiene los valores límite con los que deben compararse los niveles de presión que obtengamos, la ubicación adecuada del punto de comprobación, lo cual también es objeto de regulación por reglamento, y qué formulación emplear. Para facilitar la exposición de dichas comprobaciones, en el tema 3 se parte de que se sabe cómo determinar previamente tanto el nivel de presión sonora,
la fuente emisora, el nivel L sub P de emisor, como el índice de aislamiento, en su caso el R sub A. Ello sin duda comporta su propia complejidad. Para asignar un valor adecuado de nivel de presión sonora a la actividad se destina el contenido del tema 4. Posteriormente, en el tema 5, se analizan las diferentes soluciones de aislamiento simples y múltiples y se abordará su caracterización y cálculo. Examinaremos ahora dos ejemplos del empleo de dichas fórmulas preoperacionales para la comprobación de los valores límites establecidos por el reglamento en lo relativo a transmisión de ruido. Remitimos al seguimiento del tema 3 completo de la plataforma para conocer el conjunto de formulaciones y posibles alternativas. Comprobación de transmisiones al interior de recintos colindantes. Bien, imaginemos una actividad como la figura, en la que tenemos que realizar un estudio acústico, dado que esa actividad tiene al menos 70 decibelios de nivel de presión sonora asociado a la misma. Se trataría de comprobar la incidencia en los recintos interiores colindantes de la vivienda de al lado. El esquema de comprobación sería este: tengo una actividad en la que existe una fuente de perturbación con un nivel de presión sonora y quiero comprobar cuál es el nivel de incidencia en el recinto interior colindante, que en este caso pertenece al uso vivienda. En el tema 3, lo primero que nos proporcionarán serán los valores límites con los que debe compararse los niveles de presión en dicho recinto interior colindante a obtener. En este caso nos indicarán que será la tabla 6 la que contiene los valores límites de niveles continuos equivalentes a respetar en el interior de recintos colindantes de determinados usos. Posteriormente nos indicarán dónde se ubica el punto de comprobación. Este estaría a 1 metro de las paredes u otras superficies, entre 1,2 y 1,5 metros de altura sobre el piso suelo y a 1,5 metros de las ventanas. También indica el reglamento que cuando esta ubicación no sea posible se podrá considerar el centro del recinto. La comprobación a efectuar siempre se indicará y siempre se hará con ventanas cerradas y puertas cerradas. En este caso esto no es relevante porque entendemos que no hay comunicación entre la actividad y los recintos de las viviendas colindantes. Por último, se nos indica la formulación a emplear, cuyos componentes vamos a empezar a desgranar y explicar ahora. Así, tenemos la incógnita a despejar, que será el nivel de presión en el receptor, en el punto receptor. Nivel de presión sonora en el punto receptor expresado en dBA. Partiremos de la base de que conocemos el nivel de presión sonora originado en el recinto emisor, el recinto de nuestra actividad. Tendremos que aportar el aislamiento global del elemento constructivo separador, el volumen del local receptor. Tendremos que actuar de forma conservadora si no conocemos los datos de esos recintos, pero tendremos que al menos aportar datos de un volumen. Asimismo, tendremos que definir la superficie de contacto. Cuando en una actividad se originan perturbaciones, la pared o partición que me separa del recinto colindante recibe esas ondas sonoras y se convierte en superficie transmisora. Hay que cuantificar los metros cuadrados que nos separan de ese recinto colindante receptor y reflejarlo en la forma de superficie de contacto. Por último, en estas comprobaciones siempre hay que estimar las pérdidas por flanco. Mediante este valor, un valor considerado entre 5 y 7 decibelios, intentamos aproximar el resultado real que se daría frente al valor RA de aislamiento global del elemento constructivo. El valor RA es un valor de laboratorio que en la realidad no se comprobaría con todo su valor, sino que en la realidad se producirían pérdidas por flanco, de tal forma que se le resta al valor de RA estos 5 o 7 decibelios, que es lo mismo que sumarlos al nivel de presión esperable en el punto receptor. Seguimos con las comprobaciones y en este caso se trataría de comprobar las emisiones en el ambiente exterior de áreas homogéneas de sensibilidad acústica. Podemos pensar, por ejemplo, en un área residencial.
En la figura vemos una actividad que se está desarrollando y que por su funcionamiento origina determinados niveles de presión sonora en su interior. Queremos comprobar cuál es la imisión en el área exterior, es decir, cómo se percibe la fuente originada, la perturbación que se origina dentro de la actividad. El esquema de comprobación sería este: una fuente, una actividad encerrada por una determinada envolvente. Cuando esa envolvente empieza a emitir ondas sonoras, la fachada se convierte ahora en la superficie transmisora y efectivamente podría percibirse una inmisión en área exterior por la acción exclusiva de nuestra actividad que debemos valorar. De nuevo, en el tema 3 se nos expondrán con qué valores límites debemos, en el caso de esta comprobación, comparar los niveles de presión que obtengamos con el empleo de esta fórmula. En este caso, los valores límites referidos a áreas exteriores se encuentran recogidos en la tabla 7, tal como se ha visto anteriormente. En cuanto a la ubicación del punto de comprobación, el nivel de presión sonora a determinar en el ambiente exterior se situaría en un punto ubicado a 1,5 metros del límite de la propiedad titular del emisor acústico y a 1,5 metros de altura sobre el pavimento exterior. Se verá a lo largo del curso qué ocurre con el caso de edificaciones que no estén alineadas a vial. En cualquier caso, en el ejemplo está claro ver que la propia fachada de establecimiento conforma esa línea, ese plano límite de propiedad titular. Se nos aporta la formulación a emplear, de la cual vamos a pasar, como en el ejemplo anterior, a desarrollar sus componentes. Tendríamos un nivel de presión sonora en el punto receptor, en el punto, en este caso, exterior de la calle, que es el que tenemos que determinar qué nivel de presión sonora se registraría ahí. Tenemos un nivel de presión sonora en la fuente emisora, en nuestra actividad. Un aislamiento global. Como observamos, esa fachada tiene parte acristalada y tiene parte ciega, pues habría que calcular el aislamiento global. Es un dato que tenemos que predeterminar y calcular de forma adecuada para poder emplear esta fórmula de forma previa. Y por último tenemos una superficie transmisora, que en este caso, como ya preveíamos, es la propia fachada. La fachada es capaz y recibe esas ondas sonoras y las intenta transmitir al exterior. Por lo tanto, deberemos computar los metros cuadrados de superficie transmisora, que en este caso se refieren a la fachada. En esta formulación existe una constante a restar, que es el número 6. En el tema 3 no solamente se muestran pues lo que son las formulaciones de la acústica clásica o de normas UNES, sino que también se expone alguna otra formulación alternativa. Usualmente esta formulación alternativa va a ser algo más compleja y detallada y se recoge en bibliografía especializada. Nos será útil porque efectivamente recogerá algunas situaciones de mayor detalle en el cálculo. Por ejemplo, en el caso de fuentes ubicadas en el interior y la comprobación de emisiones en el interior del recinto colindante, podremos valorar de forma más detallada la absorción de ese recinto colindante, ya que ello influye de forma notable en el nivel de percepción sonora que se recoge en ese recinto. A mayor absorción del recinto que colinda con mi actividad, menor será el nivel de presión sonora y más fácil será atenerse a los valores límite que indica el reglamento de la tabla 6. Asimismo, para fuentes ubicadas en el interior y poder valorar la inmisión en áreas exteriores, se nos aporta alguna fórmula alternativa que en este caso, por ejemplo, valora la separación del punto de comprobación a la fachada transmisora. Eso no lo recogen todas las formulaciones, no lo recogía la formulación que vimos anteriormente y nos puede interesar recoger esa atenuación para demostrar un cumplimiento. Como se indica en el tema 3, se expondrán esta formulación alternativa y se hablará del alcance y de las limitaciones que presenta.